En la segunda mitad del siglo XIX, cuando la Argentina aparece como un protagonista de la economía mundial emergente de la revolución industrial, la revolución de los transportes, los ferrocarriles, las comunicaciones, la navegación, la conservación de productos, y esta pradera pampeana que fue un elemento marginal en el mundo hasta esa época, se convierte en un espacio privilegiado del escenario internacional emergente. Nosotros emprendimos un estilo de inserción basado esencialmente en el sector agropecuario, y no alcanzó la advertencia de Vicente Fidel López, de Carlos Pellegrini y de otros que advirtieron a tiempo que no alcanzaba, que era necesario aprovechar esa nueva frontera, pero que era preciso transformar la estructura, industrializar tempranamente, agregar valor agregado, agregar valor a la cadena agroalimentaria. Y así construimos un modelo primario exportador que, en virtud de la enorme riqueza del país, dio un cierto desarrollo y puso a la Argentina en términos de producto per cápita en un nivel razonable, pero nos insertó de una manera vulnerable, y cuando vino la crisis del 30 quedó claro que esa estructura no alcanzaba para darle bienestar, empleo, inclusión social y una posición fuerte a la Argentina en el sistema internacional. Y la crisis del modelo, desgraciadamente, arrastró las instituciones de la República, con el golpe de Estado del 6 de septiembre de ese año, que inauguró un periodo de más de medio siglo de inestabilidad y de violencia. Y después vino el periodo entre la crisis y el fin de la Guerra Mundial, donde el país quedó aislado y la sustitución de importaciones se convirtió en el elemento alternativo. Pero en ese proceso el campo quedó de alguna manera excluido y comenzamos a generar esta asimetría que se fue prolongando en el tiempo. Y después vino el periodo dorado de la economía mundial, después del 45 hasta el 75, con la normalización de las relaciones internacionales, la apertura de los mercados, donde Argentina entró a ese periodo todavía con una actitud de encerramiento y de incapacidad de observar la esencialidad de una relación profunda entre el campo y la industria, con capacidad exportadora, con capacidad de transformar la estructura productiva con agregación de valor en la producción primaria y la incorporación en el sistema de los sectores industriales portadores del cambio técnico, en la producción de bienes de capital y los otros sectores que lideraron la transformación contemporánea. Porque en definitiva, cuando hablamos de la relación campo-industria, hablamos de una relación que sea capaz de absorber el conocimiento y de generarlo. La ciencia y la tecnología son los motores fundamentales del cambio moderno, y una estructura integrada es una condición esencial para que eso sea posible. Transcurrimos entonces el periodo dorado de la posguerra hasta mediados de los 70, con estas ambivalencias y estos conflictos, atrapados además por el conflicto político y la inestabilidad institucional, y no logramos en ese periodo terminar de conformar una relación integrada, fuerte, sólida, de interdependencia entre los sectores fundamentales de la economía argentina. Y después vino la catástrofe. Después vino la catástrofe de la violencia, de la ruptura institucional, del golpe de Estado y la instalación del modelo neoliberal, del Estado neoliberal, en el preciso momento en el que en el mundo se instalaba este proceso que termina ahora con esta crisis fenomenal que nosotros vivimos en su versión extrema en la crisis del 2001, y el mundo lo está viviendo hoy en Europa, en Estados Unidos, esta gigantesca masa de recursos financieros especulativos que exceden toda necesidad de demanda de la economía real y que por lo tanto se ha constituido en un casino de carácter global, que es la fuente principal de ganancias de la economía de mercado contemporánea, y que ha influido de tal manera en la situación política que ha atrapado a los estados, incluso de los países centrales, en lo que podríamos llamar el Estado neoliberal. Aquel Estado que en definitiva responde a las expectativas de la especulación financiera. Y así ya desde fines de los 70, la respuesta de ese Estado fue de regular la especulación. Cuando se produjo la crisis fenomenal del 2008-2009, fue el salvataje empleando recursos públicos en una dimensión extraordinaria. Y cuando ese déficit y ese desorden producto del salvataje perjudica las expectativas de los mercados financieros, la respuesta es el ajuste.
suponiendo que con las medidas ortodoxas se va a recuperar la confianza. Y esto lleva a una renuncia de las políticas públicas y a esta situación de crisis en la cual se debate actualmente el sistema internacional. Nosotros lo vivimos esto durante este largo periodo que va del 1976 al 2001, donde predominó este enfoque de la apertura, el consenso de Washington, la idea de que los mercados solo se ajustan, que llevan por el camino del crecimiento, que lo fundamental era desregular, abrir. Operamos para colmo con un tipo de cambio sobrevaluado, primero bajo un régimen de facto, después en la década de los 90 bajo un régimen constitucional, y ese periodo de 1976 a 2001 es el del Estado neoliberal, es el peor periodo de la historia económica argentina. Y la peor experiencia incluso en comparación internacional. Prácticamente no hay ningún caso en el orden mundial de un país que en ese periodo del 76 al 2001 tuviera peores indicadores que la Argentina. Terminamos en el desastre que todos conocemos y que ahora no vamos a recordar. Entonces, en el largo plazo, nosotros por nuestras propias debilidades internas tuvimos una poca capacidad de responder con realismo a los desafíos del sistema internacional. Y eso nos llevó a la frustración del desarrollo argentino y a la prolongación de este conflicto interminable en esta alternativa falsa entre una cosa a la otra, y no nos permitió terminar de construir un sistema integrado por la concepción que los creadores de riqueza en el campo y en la industria son factores fundamentales con los trabajadores del desarrollo económico argentino y de una sociedad próspera e inclusiva. ¿Qué nos pasa ahora? ¿Y cuáles son las perspectivas? Yo creo que la experiencia histórica es concluyente. Nosotros no podemos volver a repetir los errores del pasado. No podemos entender mal las señales del sistema internacional. Tenemos que tener una apreciación realista de lo que pasa en el mundo y consecuente responder en consecuencia. Es decir, que nuestras respuestas a la globalización sean consistentes con el desarrollo argentino y en el caso que nos ocupa, la construcción de la relación profunda entre el campo y la industria. ¿Y qué nos dice el sistema internacional? Yo creo que nos dice tres cosas fundamentales. La primera, que este fenomenal sistema de la financiarización está en una crisis probablemente terminal. Lo que estamos viendo en Europa ahora, con los países maniatados por la deuda, en el caso europeo además, atados por las reglas del euro, las reglas comunes, la falta de solidaridad, está creando una situación de irresolución, de prolongación de la crisis, de aumento del desempleo y de falta de salida. Entonces, este gigantesco casino, construido en los últimos 30 años, entró en una fase final que se manifiesta en la crisis extraordinaria que se inaugura en el 2008. Las crisis anteriores que hubo en el sistema fueron focalizadas, la deuda latinoamericana, algunos mercados en particular, pero es la última crisis la que demuestra el carácter global y sistémico de todo este sistema transformado, de banca en la sombra, de agentes que mueven recursos fuera del circuito de la economía real. Entonces, lo que está muy claro es que ese sistema nos transmite mensajes y advertencias de que no hay que entrar en esa vorágine de la financiarización y de la especulación, porque si no, no hay salida.